En este vídeo te vamos a mostrar dos lugares increíbles: Bucarest, la vibrante capital de Rumanía, y unas impresionantes minas de sal a 200 metros bajo tierra. Empezamos nuestra aventura en Bucarest, una ciudad donde lo histórico y lo moderno conviven en perfecta armonía. Llegamos en nuestra autocaravana y de fondo el imponente Palacio del Parlamento, el edificio administrativo más grande del mundo. Construido durante la dictadura de Ceausescu, cuenta con más de 1000 salas y un coste de mantenimiento descomunal. Llegamos a la iglesia ortodoxa de San Antonio del siglo XVI. El edificio, de ladrillo rojo, destaca por su sobriedad y su belleza bizantina. Es la iglesia más antigua que se conserva en Bucarest y formaba parte de la antigua corte real. Allí se coronaron antiguos príncipes valacos. Justo en la entrada hay un pequeño altar exterior donde la gente enciende velas, a la izquierda por los vivos, a la derecha por los difuntos. Esta tradición ortodoxa es un gesto de oración, memoria y esperanza que se respira en el ambiente desde el primer momento. Muy cerca entramos al centro histórico, un área llena de encanto y vida, con calles peatonales, cafés y terrazas. Al caminar por la zona, en la fachada exterior de Hanul Lui Manuk, nos llamó la atención una placa que recuerda que Bucarest fue la primera capital del mundo en ser iluminada con lámparas de petróleo. Tras observar este detalle histórico, cruzamos sus puertas para descubrir un restaurante y antigua posada que ha funcionado desde principios del siglo XIX. El lugar conserva el encanto de antaño, con patios interiores, balcones de madera y arquitectura tradicional balcánica, convirtiéndose en uno de los rincones más pintorescos para comer o simplemente hacer una pausa en el corazón de Bucarest. Nos llamó la atención una galería de arte llamada Art Georgis. Allí descubrimos una hermosa exposición de mosaicos, una fusión entre tradición y arte contemporáneo que nos dejó fascinados por su color y detalle. En pleno centro histórico llegamos al monasterio e iglesia de Stavropolios, un pequeño convento de monjas ortodoxas del siglo XVIII, famoso por su exquisito estilo típico rumano conocido como Brâncovenesc. Lo primero que nos recibe es su puerta principal, bellamente tallada en madera oscura. Destacan sus detalles geométricos y florales, trabajados con gran precisión, que reflejan el cuidado artesanal típico de la época. Esta puerta no es solo una entrada física, sino también simbólica, marcando el paso a un espacio de calma y espiritualidad. Al entrar, la iglesia sorprende por su tamaño reducido y por su rica decoración interior. Los frescos que cubren las paredes están muy bien conservados, con colores tenues pero expresivos. El iconostasio o mampara que separa el altar del resto del templo está también tallada en madera, lleno de imágenes e iconos ortodoxos dorados, perfectamente alineados y decorados con filigranas. En el exterior, el patio es un espacio tranquilo rodeado de vegetación y bancos de piedra. El monasterio también alberga una biblioteca con manuscritos religiosos y una colección de música bizantina. La fachada exterior del monasterio también llama la atención por su cuidada ornamentación. Sobre las paredes se pueden ver medallones circulares con pinturas religiosas que representan santos y escenas bíblicas. La entrada principal destaca por su pórtico con columnas talladas, cada una con motivos únicos que combinan elementos vegetales y símbolos religiosos típicos del arte bizantino. Además, en las paredes exteriores, alrededor de la puerta, se conservan frescos que representan escenas religiosas y santos, aportando color y vida a la fachada. Otro restaurante nos llamó la atención, el famoso Karu Kupere. Fundado en 1879, es uno de los restaurantes más emblemáticos de Bucarest. El interior es espectacular, vitrales, madera tallada, columnas góticas y además sirven platos tradicionales rumanos y cerveza artesanal elaborada en el lugar. Todo un viaje al pasado. Unos pasos más allá entramos en el pasaje Maca Villacroix, una elegante galería comercial con techo de vidrio dorado. Es un paso cubierto del siglo XIX lleno de cafés y pequeños negocios.
Su luz cálida y su atmósfera parisina lo convierten en un rincón muy fotogénico. Justo frente al Teatro Nacional, el monumento a Gianluca Caragiale. Él fue uno de los dramaturgos más importantes de Rumanía, conocido por sus sátiras sociales y su agudo sentido del humor. Sus obras siguen representándose hoy en día y su figura es símbolo del espíritu crítico y cultural del país. Curioso es también el monumento de la Loba Capitolina, una réplica de la famosa estatua romana. Representa el origen latino de la nación rumana. Para terminar el día, regresamos al Palacio del Parlamento, pero esta vez para disfrutar de las espectaculares fuentes de colores del Boulevard Unirii, una coreografía de luz y agua que ofrece un cierre mágico a nuestra jornada por Bucarest. Al día siguiente, en nuestra ruta hacia Transilvania, hicimos una parada muy especial. A solo 100 kilómetros de Bucarest se encuentran las minas de sal de Slanic, uno de los espacios subterráneos más impresionantes de Rumanía y una de las minas de sal más grandes de Europa abiertas al turismo. Ubicadas en el pueblo de Slanic Prahova, estas minas han dejado de estar activas para la extracción de sal y hoy funcionan como centro turístico y terapéutico. El acceso es en minibús por un túnel estrecho hasta 210 metros de profundidad. La entrada de ida y vuelta cuesta 9 euros. Uno podría pensar que adentrarse a tanta profundidad puede resultar algo claustrofóbico. De hecho, durante el descenso de 10 minutos, el túnel oscuro y cerrado nos generó esa impresión. Pero al llegar y encontrarnos con un espacio tan amplio y luminoso, esa sensación desaparece por completo. Nos olvidamos enseguida de dónde estábamos. Es un lugar silencioso, amplio y lleno de sorpresas, realmente monumental. Las galerías tienen techos de hasta 50 metros de altura y las paredes, talladas directamente de los bloques de sal, parecen hechas de mármol, brillan con vetas blancas y grises y crean un efecto visual único, casi hipnótico. La geometría de las paredes, con sus líneas perfectamente marcadas, refleja el trabajo minucioso que se realizó durante siglos. Una de las cosas más sorprendentes es que, pese a estar bajo tierra, en el interior hay fuentes naturales que han formado con el tiempo estalactitas y estalagmitas, como si estuviéramos en una cueva. Son formaciones delicadas, esculpidas gota a gota, que le dan aún más magia al entorno. Eso sí, es importante venir preparado. La temperatura en el interior ronda los 13 grados y el 73% de humedad durante todo el año. Así que una chaqueta o sudadera es imprescindible, incluso en verano. Además de su belleza natural, la mina cuenta con varios espacios recreativos. Hay una cafetería, donde se puede tomar algo caliente, una pequeña tienda de recuerdos donde se venden productos locales hechos con sal y varios puntos de descanso. A eso se suman actividades de ocio como campos de minigolf y zonas de castillos hinchables. Uno de los aspectos más curiosos del recorrido son las esculturas talladas directamente en la sal. Estas representaciones, muchas de ellas monumentales, incluyen figuras históricas e incluso logotipos deportivos. Hay también una pequeña capilla subterránea, símbolo de espiritualidad y recogimiento, hecha íntegramente en sal. Todo el lugar está impregnado de un ambiente relajado y saludable. El aire es limpio, libre de alérgenos y rico en minerales, y por eso el sitio también se utiliza con fines médicos. Muchas personas vienen aquí a hacer haloterapia o simplemente a respirar con calma. Visitar las minas de Slanic es sumergirse en un universo subterráneo, fascinante, donde la naturaleza y el arte se unen para ofrecer una experiencia realmente inolvidable. Seguiremos descubriendo Rumanía, esta vez rumbo al corazón de Transilvania. Nos vemos en el próximo vídeo.